Sesiones 24. Muy bien, ya estamos acá en Sesiones 24, una nueva conversación de música en el canal 24 Horas. Hoy tenemos como invitado a don Benjamín Walker. Gracias por estar acá, Benjamín. Gracias, Pablo. Por estar en Sesiones 24. Vamos a escucharte cantar, por cierto, vamos a conversar un ratito. Y quería que conversáramos desde el inicio, desde más allá de tu madre, cantante notable, Cecilia Echenique. ¿Cómo tú llegas a la música más allá de ella? Me imagino que hay una cosa personal, ¿no? que te marca un poquito de ella, pero su presencia es siempre importante, pero ¿cómo llegas tú a cantar? Bueno, la verdad siempre fue muy espontáneo e intuitivo. Había una suerte como de llegar a la casa habiendo aprendido, no sé, las canciones que te enseñaban en el jardín. Yo era un niño que estaba cantando constantemente, ¿cachai? Me gustaba mucho pintar el mono, como me aprendía una canción y se la cantaba a la familia, se la cantaba a los primos. Eso siguió en el colegio. Siempre había como mucho impulso por estar cantando. Partió desde la voz, la inquietud. Siempre fue el canto. Y por una necesidad de botar energía a través de cantar. Me encantaban las canciones. Pero en tu casa siempre hubo música, entonces. Siempre Claro. hubo sonido, siempre hubo instrumentos, siempre Claro. hubo actividad, ¿no? Sí, la suerte que tuve es que teniendo esa inquietud tenía como satisfacer o estimular esas inquietudes con los juguetes que eran instrumentos, ¿cachai? Mi mamá tenía una pieza, o sea, tiene la pieza donde trabaja con un piano, con guitarra. Ella es flautista, tenía flautas de todo tipo, estudió, bueno, del conservatorio. Imagínate con Mazapán la cantidad de instrumentos que manejaban, todo eso también en la casa. Mi papá toca piano y guitarra muy bien, se sabe, no sé, todo el repertorio de Víctor, de Quilapayún. El senador Walker. Claro, ex senador. Entonces tuve la suerte que queriendo cantar, tenía como satisfacer eso en la casa por todos lados, fuera mi mamá, fuera mi papá. Yo también soy el hermano menor, entonces como que mis hermanos también, todos fuimos muy estimulados con la música desde muy chicos, era parte como de la formación en la casa. Ahora, Benjamín, claro, tu familia, por un lado, tu mamá artista, tu padre ex senador, político, tus tíos también dentro de la política, o sea, toda tu familia, Walker, es más bien del lado político abogado. Tú estudiaste Derecho, de hecho. Claro, egresé de Derecho. Claro, No me titulé, pero claro. Hay que hacer el examen de grado. Sí. Las bolitas coloradas y esa cosa. Claro, sí, no sé si alguna vez voy a ver las bolitas coloradas. Ya, pero el punto es que, claro, podrías haber ido para allá también. O sea, como carrera política. Como carrera política, por ejemplo, más allá de que estudiaste, pero seguramente... Sí, pero ahí, a ver, yo creo que como que la formación que me puede haber tocado por tener cercanía al mundo de la política muy directamente, no necesariamente se tiene que traducir en algo tan caricaturesco como dedicarse a la política como carrera política. La forma en que yo creo que eso se transforma en mi vida, y lo es tener cierta conciencia del individuo como actor político, de la necesidad de hacerse cargo como de la contingencia, uno como ciudadano, sea cual sea la disciplina en la que uno se desenvuelva. Yo creo que de lo que estoy agradecido por la formación que tuve es de tener conciencia de hacerme cargo de mi realidad, de disputar los espacios que se puedan disputar desde, en mi caso, mi rol como artista, y en ese sentido tener una vista directa como de las inquietudes o las necesidades como o de mi gremio o de la realidad de los artistas en Chile, y hacerse cargo políticamente de eso también, ¿cachai? O a lo mejor hacer política con las canciones también, ¿no? Con las cosas Sí, que por te gusta supuesto. decir, con las cosas que te inspiran, puede ser también. Sí, uno con cierta tribuna que se va ganando en la medida en que uno desarrolla su carrera artística, creo que es responsable hacerse cargo de esa tribuna que hay, y con eso me refiero a estar consciente del rol que cumple uno dentro de la sociedad, de estar atento a las cosas que ocurren, y eso precisamente por la formación que tuve creo que lo tengo muy presente. Ahora, Benjamín, más allá de la casa y la formación desde niño, ¿cuáles son tus grandes influencias? ¿De dónde tú te nutriste para querer tomar una guitarra y ponerte a cantar? Tuve la suerte de que yo no pedí la guitarra, me la impusieron. Mi mamá como que vio que cantaba mucho, se dio cuenta que había inquietud, y lo que hizo fue darme un instrumento para acompañar la voz. Ya. Y ella me compró un requinto a los 6 años. No es chiquitito. Que, claro, es una guitarra chiquitita que se usa para tocar bolero.
Y la gracia es que, claro, como el cuerpo de la guitarra era un poco más chico, yo podía abrazar un poco la Pero guitarra. el mango es re largo, po. El mango es re largo, y eso fue a propósito. Y eso fue muy inteligente Es parte de difícil, ella. ¿o no? Sí, pero mejor aprender de una claro. a que la mano tiene estas posiciones muy locas que cuestan hacer. Claro. Pero partiendo desde chico, hoy día tengo la suerte que tengo 27 años, pero puedo decir que llevo 21 años tocando guitarra. ¿cachai? Bueno, claro. Entonces, irónicamente, no fui yo como queriendo sacarme tal canción en guitarra. Fue una primera profesora que tuve que me enseñó canciones para aprender guitarra. Me enseñó La Petaquita de Violeta Parra. Me enseñó estas canciones de Maná, Popotito, Ya. un rock and roll de los 40. Variopinta así. la profe. Claro. Fueron como canciones medio impuestas y claro, ahí en la medida en que uno crece, va encontrándose con las bandas que te despiertan inquietud a ti, más allá de lo que escucháis en la casa, que obviamente están los Beatles, está Spinetta. En lo personal, para mí Pedro Aznar fue muy importante en los gustos adquiridos y en cómo llevar eso a mi forma de interpretar música. Y fue, bueno, precisamente por mi mamá. Ella hizo un disco que se llama Brasil Amado, Claro. cuyo productor era Pedro Aznar, Claro. y que participó como colaborador en algunas canciones. Me tocó relacionarme con él en mi casa, entonces fue una referencia muy directa. Suerte. Y es el Pedro Aznar más contemporáneo, pero seguramente Sí. escuchaste más para atrás, lo que hacía con Charlie. Sí, y eso Serú fue Girán, después. En fin, después, Me claro, tocó lo empezaste sí. a conocer mejor. Me tocó conocer un Aznar primero más relacionado a cuerpo y alma, a sus discos más solistas. Claro. Un Aznar muy caído a lo folclórico, que tiene mucha de mi formación en la guitarra, fuera que yo no considero que hago folclore, se agarra de los elementos del folclore. Claro. ¿cachai? Y mucho Brasil también. Aznar. Mucho Brasil. Bueno, estudié también, pasé unos años en la escuela moderna donde mucho repertorio brasileño. Y más tarde, irónicamente, a través de Spinetta, caché que Serú Girán, colaboraciones, Exacto, por y ahí llegué venía. como al Aznar como más joven, en el fondo, más caído al rock. Y mucho Mazapán también, ¿o no? Mazapán sí, hasta el día de hoy. ¿Te gusta Mazapán? Digamos la verdad. Sí, me encanta. No estás hasta acá con Mazapán. No, para nada. Lo escuchaba toda la vida. A todas, sí. Es que Mazapán tiene la suerte de, creo yo, de abordar la música infantil no tratando a los niños como guaguas, no como niños. Hacen música sofisticada. Claro. Las Mazapanes son concertistas barrocas, ¿cachai? Entonces, creo que alimentar a los niños con musicalidad que quizás sea difícil de digerir como para un adulto también, creo que es muy positivo a nivel de formación, y creo que la gracia es que los papás pueden escuchar las canciones de Mazapán con su hijo y no hay ningún problema, ¿cachai? No hay que alcanzar. Y ahora, Benjamín, con toda esta referencia y con toda esta influencia, ¿cuál es la propuesta que sale solo de Benjamin Walker? Eso es algo que por suerte creo que uno nunca deja de tratar de satisfacer. El ejercicio sobre todo que hice entre el primer y el segundo disco tenía que ver con eso, de responderme la pregunta de está bien, puedo cantar, puedo tocar la guitarra, pero ¿cuál es el lenguaje musical que puedo ofrecer yo a través de mi música? Como, ¿qué es eso que va a ser la voz de Benjamín y no puramente una voz que canta y toca la guitarra? Y he entendido, y espero que siempre sea así, que es un proceso de búsqueda que nunca se detiene. Estoy tratando de satisfacer la misma pregunta ahora con mi tercer disco, que estoy empezando a preproducirlo. Y trato, irónicamente, de no racionalizarlo mucho, de encontrar la respuesta tocando mucha guitarra, tratando de ser sincero con aquello que canto, que simplemente porque me gusta, no calcular de que esto es lo nuevo o con esto voy a marcar la diferencia. Tratar de manejar un lenguaje que me sea propio porque me sale natural. Que hoy día me he dado cuenta que tiene mucho que ver con la sonoridad de la guitarra de nylon. Me siento muy cómodo como en el sonido cálido y melancólico que hay detrás de eso. La melancolía es como un lugar donde orbito mucho también, porque se me aprieta la guata al minuto en que encuentro como esos lugares musicales. Qué bueno eso. Ahí aparecen nombres como Nick Drake, que cuando lo conocí Claro. hice click heavy. Para mí hay un antes y un después en componer música cuando conocí a Nick Drake y su música. Simplemente por el hecho como de heavy que este tipo toque este universo sonoro que no conocía y que me haga tanto sentido. Y como que saco sonoridades de ahí y de artistas que vienen de él también, como Elliott Smith, José González, Sufjan Stevens,
Lisandro Aristimuño, así acercándome Claro, a son todos Latinoamérica. trovadores, básicamente. Claro, que mucho vienen desde la voz y la guitarra. de la ¿no? melancolía, exactamente. Benjamín, quiero que vayamos al escenario. Ahora vamos a escucharte Buenísimo. cantar, a ver cómo esa melancolía también la vamos a reflejar en estas sesiones 24 con Y Arderás, ¿no? Así es. Que es una canción que tiene su pequeña historia. Y Arderán, claro, es la canción con la que estuvimos defendiendo a Chile en la competencia folclórica Claro. del Festival de Viña. Viene de ese universo nostálgico y melancólico. Y también es muy representativa de mi forma de ver la música porque es una samba argentina. Agarro elementos del folclore sin ser como folclore propiamente tal, o no dogmáticamente hablando, y es una canción que directamente habla desde el recogimiento, de la nostalgia, que es algo de libre interpretación, puede ser de algún ser querido, familiar, de algún amor pasado, un tema que ya se ha manoseado en la música más de alguna vez, Pero siempre inspira. pero que siempre Sí, inspira, sí. así es. Nos quedamos entonces con Y Arderán, es Benjamín Walker en sesiones 24 en el canal 24 Horas. Tanto me acuerdo de ti, más de lo que me esperaba. Vuélvete cerca de mí y verás que me haces falta. Lluvia que azota el jardín no se va si no la encausan. Cuna de arroz y aserrín pa' sacarme la esperanza. Y antes, pero antes del final, la leña secará, las brasas prenderán y arderán, y arderán. Tanto me acuerdo de ti, más de lo que me esperaba. Tu piel cerquita de mí, el rocío que me empaña. Y antes, pero antes del final, la leña secará, las brasas prenderán y arderán, y arderán, y arderán, y arderán. Además de su carrera como solista, Benjamín Walker tiene otros proyectos musicales. Heusicuta es una banda de rock experimental con la que tiene 2 discos de estudios. La Junta, su tercer proyecto, un colaborativo musical que tiene con Vicente Cifuentes y Charlie Benavente. Este año participó como representante de Chile en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar con la canción Y Arderán.
y obtuvo el segundo lugar. Hace aproximadamente un año que Benjamín trabaja con Macarena Nieto, la intérprete en lengua de señas que lo acompaña en el escenario. Soy Melissa Ramírez y esto es Sesiones 24. Seguimos en Sesiones 24, hoy con Benjamín Walker, recién nos escuchamos con Yarderán. Y vamos a seguir, Benjamín, hablando respecto a las diferencias que tú tienes y que algo hablar recién entre Felicidad y tu último disco y lo que viene para el tercero. Claro. Sí, ¿se pueden así establecer diferencias concretas así con la distancia de los discos cuando van saliendo? ¿Le puedes poner como un apellido? Un apellido, sí, creo que hay una descripción que es muy propia de cada uno. Felicidad es un disco muy debut, en el sentido en que... Muy distinto, además. Sí. Una cosa con otra. Claro, y entre las canciones mismas del disco. Exacto. Y eso se explica porque son mis primeras composiciones. El repertorio que yo escojo para hacer ese primer disco es un repertorio que va desde los 14 años, cuando empiezo a hacer mis propias canciones, hasta los 19, Claro. Saliendo del colegio, que agarré como las últimas canciones antes de hacer el disco. Y eso se traduce en que hay bossa nova, hay rock, hay pop, hay una milonga, hay tonada. Y son inquietudes musicales a las que yo voy respondiendo por la curiosidad de hacer canciones. En ese sentido, es un disco muy diverso y tiene algo como esa ingenuidad como quizás de la etapa de la adolescencia. Disparo quizás para muchos lados. Y es un primer acercamiento al estudio por primera vez, a la producción. Ese disco lo produjo Camilo Salinas y Fernando Julio. Inti Illimani. Inti Illimani, y en ese tiempo... Está toda esa influencia también folclórica. Sí. De hecho, precisamente trabajar con ellos tenía que ver con que los chicos tocaban con Inti Illimani histórico. También tenían una banda que se llamaba Los Bipolares, Claro. no sé si te acuerdas, con Sí, Danilo claro. Donoso, que es una banda que me gustaba mucho, que ya es como una especie de rock pop italiano, ¿cachai? Y tenía esa vista en el pop y esa vista en el folclore, que a mí me hacía mucho sentido. Y fue un proceso hermoso donde los chiquillos como que me llevaron de la manito a conocer un poco la industria y a mis colegas, a Estudios Triana, donde trabajo hasta el día de hoy mi música. Fue un proceso muy de debut. Precisamente por eso, Brotes, yo tenía más la inquietud de hacer un disco más homogéneo, que fue el proceso que hicimos con Javier Barría, que fue el productor de ese disco, donde buscamos una sonoridad que fuera más propia entre las canciones. Ahí ya quería responder la inquietud de a qué suena la música que sale de mí, qué es lo que puedo proponer yo como con todas las cosas que hay, ¿cachai? Y quedamos, o sea, yo en lo personal quedé muy feliz con el resultado en ese sentido. ¿Y los intereses, Benjamín, de cuando era adolescente con el primer disco, con el segundo, que ya se nota un cambio evidente, tú mismo lo dices? ¿Pero qué cosas te importan ahora, a diferencia de lo que te importaba el 2014 con Felicidad? ¿A qué le cantas? No dejo de cantarle al amor. Eso siempre ha sido un común denominador. Hablo mucho desde el recogimiento, sea o por nostalgia, porque algo me generó nostalgia, sea una persona o no, sea una situación. La infancia, mis abuelos. Muchas veces me refiero a mi abuelo en las canciones. De hecho, mi primer disco se lo dediqué a mi abuela materna y el segundo a mi abuelo materno, porque son dos personajes que me inspiraron mucho. Él era acuarelista, además de arquitecto. Ella estudió en la Academia de Bellas Artes. Eran personas que cultivaban mucho la interdisciplina y usar el arte para realizarse como persona. Y eso a mí siempre me ha hecho mucho sentido. Y hablo mucho desde la melancolía, la nostalgia, porque son lugares a los que yo respondo cuando quiero hacer canciones, o por esos lugares quiero hacer canciones. Entonces, más que sentarme y decir quiero hablarle a esto, es como estar en cierto estado de ánimo y saber como que necesito agarrar la guitarra para salir de ahí o traducirlo en algo. Pero tú eres un músico que se encierra un poquito a escribir, es más bien introvertido, que no calza un poco con ese niño chico que decía hace un rato, claro, que pintaba el mono todo el rato, sí. ¿no? No, Cambió un poco la personalidad sí, de Benjamín Walker. Es un espacio muy personal. Mi criterio para hacer canciones siempre busca responder a cosas que realmente me están pasando a mí, porque el llegar a un verso que yo creo que va a equilibrar la necesidad de responder algo sincero y que esté bien escrito, fonéticamente hablando, el uso del sonido de las palabras, la métrica, entender las palabras como un instrumento más, porque tienen ritmo, tienen
tienen sonoridad, tienen percusión en el uso de las letras, las palabras, las sílabas dentro de los versos. Toda esa ponderación que es muy musical viene de la necesidad de responder a cosas que me pasan a mí, en la medida en que llego a un verso en que sí efectivamente da cuenta de esto que me está pasando y lo hago quizás de forma creativa o suena bien, como que llego al resultado que estoy buscando. Es un poco como el laboratorio de canción, pensando en voz alta, no algo que racionalice mucho. ¿Y tú trabajas cerca físicamente, te pregunto, de tu madre? ¿Te escucha Cecilia Echenique? ¿Te da consejos? ¿Te critica? ¿No te deja solo? No, el proceso de composición es solo, precisamente porque hablo de un lugar muy personal. Siempre escribo por lo general de noche, arriba de la cama. Pero hay mucha complicidad con mi mamá, compartimos mucha música. Cuando termino canciones, de vez en cuando suelo mostrárselas a ella, una vez que las termino para saber qué opina. Hay como una relación muy como de amigos, como de colegas con la música. Y una relación que se cultivó desde muy chico. No sé, mi mamá cuando estaba en sexto básico me agarra y me dice: vamos a ver a Spinetta para que lo conozcáis. Y me lleva al Teatro California, creo que sabes que vino. Y ella siempre estuvo preocupada de mostrarme artistas, de llevarme a ver música en vivo para yo cultivarme con eso. Entonces, esa relación hoy día es de mucha como camaradería. Ahora, grabaste con ella hace muy poco, en su disco a dúo, ¿no? Sí. Porque siempre hay tiempo en la canción que ustedes cantaron juntos. Sí, un ícono. Una canción emblemática. Muy difícil de cantar, Cacha que salió en una toma. pero tiene unos agudos que son complejos. No son y de hecho son recursos vocales que yo no uso en mis canciones, en verdad. Como esa voz de pecho sacada fuerte, como bien como romántica y popera. Claro. Salió en una toma. Y fue muy chistoso porque fuimos a grabar. Grabo esa primera toma como para calentar un poco los motores. Y quedó. Y nos miramos como, ¿Listo? está bien, Está listo. funciona. Y mi mamá dice como, no puedo creer que te saliera al principio. O sea, y yo le digo, vengo escuchando esa canción hace 25 años. Como, me la sabía un poquito. Sí, me la sabía un poquito. Eso fue muy anecdótico en el disco. Y también habla un poco de la complicidad y el entendimiento que tenemos los dos como en nuestra posición de artistas, ¿cachai? ¿Y eres tu mayor fan, tu mamá, Cecilia Echenique? ¿O una fan difícil? No, está muy orgullosa, siempre me ha ayudado mucho. Tengo la suerte que siempre la tuve a ella ayudándome a, como te decía antes, como a satisfacer mis inquietudes musicales. Si es que hoy día tengo herramientas desde muy chico para poder componer, para poder cantar. Un espectro musical de haber escuchado mucha música desde muy chico gracias a ella, porque se preocupó de hacerme escuchar música, que al final, estudie uno música o no, lo principal es el amor a escuchar las canciones y un poco la oreja. Y eso fue gracias a ella. Fuiste muy afortunado, Benjamín, entonces, sí, muy agradecido. Con esa relación. Vamos a terminar, pero antes vamos a invitarte nuevamente al escenario, Benjamín Walker, a escuchar ahora Tu Valor. Así es. La canción que cerramos en la jornada de hoy. Te vamos a hacer entrega de un pequeño regalito que tiene aquí la gente de Hard Rock Café para que usted muchas gracias. lo ponga ahí en su momento. Y muchas gracias y mucha suerte en lo que viene. Sé que vas a México, sé que vas a viajar por ahí y trabajando en tu nuevo disco. Sí, este año en colaboraciones y se viene el tercer disco, así que vamos a estar trabajando. Gracias, Benjamín. Y nos escuchamos entonces ahora en el escenario de Hard Rock Café con Tu Valor. Se acaba aquí Sesiones 24, que estés muy bien. Chao. Estás tan lejos del lugar donde quedó tu corazón y pasas tanto tiempo preguntándote la razón, la razón. Si hay tantas cosas que logran desviarte de tu dirección, quizás habría que dejar de pretender el control. Suelta tu temor, deja que la vida muestre su dolor.
nada bueno queda si no es tu valor, tu valor. La noche encuentra su ritual de desnudez y creación. Se anida la nostalgia que se